4 de la tarde, 44 minutos. Hablamos en este momento de lo que ocurre en el suroccidente del país, esa violencia que tiene también en jaque al sector del transporte de carga. Dicen los conductores que no hay garantías para cruzar la vía panamericana, la columna vertebral por donde se mueve la economía del país. Y precisamente por eso y las afectaciones que está teniendo este gremio, vamos a hablar con Andrés Charfuelán, que es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Señor Andrés, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por este espacio. Noticias Caracol. Perdimos un momento al señor Andrés, pero ya vamos a restablecer esta comunicación. Él es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Solamente en el departamento de Nariño, y vamos a hablar de las afectaciones también en otros departamentos, pero solo en ese departamento hay 13.000 vehículos matriculados de transporte de carga y que se están poniendo en riesgo su actividad dada toda la situación de seguridad o de inseguridad que se está presentando en la vía panamericana. Ellos están exigiendo al gobierno nacional unas condiciones muy específicas que ya nos va a contar. Señor Andrés, lo escuchamos. Buena tarde. Muchas gracias, un cordial saludo. Gracias por la oportunidad de poder contar realmente qué es lo que sucede en la vía panamericana y en el resto de vías del sur del país. Precisamente, ¿qué es lo que está pasando con el transporte de carga dadas las condiciones de seguridad? En este momento, ¿ustedes qué le están pidiendo al gobierno nacional? Sí, nosotros simplemente, y hemos sido muy claros y contundentes, no solamente en esta ocasión, sino ya a lo largo de estos 4 años, y hemos sido muy claros ante el gobierno nacional en cabeza de la ministra de Transporte, en cabeza del ministro de Defensa, a quien le hemos solicitado de que constitucionalmente nos tiene que garantizar a nosotros poder ejercer nuestro trabajo, que es transportar y llevar progreso a todos los rincones del país. Y tristemente esto es lo que nos ha dado en las carreteras del sur del país y en algunas otras carreteras del país. Ya ustedes son testigos de todo lo que ha estado sucediendo en estos temas de violencia y de inseguridad en la Panamericana, que nos coloca a nosotros en medio de un conflicto del cual no participamos, no somos personas de las que estemos en un bando o en otro. Nosotros simplemente lo que queremos es seguir trabajando y seguir llevando el progreso y el desarrollo de nuestros camiones a cada rincón del país. Solo en Nariño, nos contaba usted, señor Andrés, hay 13.000 vehículos matriculados, afiliados. Si pudiéramos representar en cifras económicas esos 13.000 camiones, ¿qué le representan al departamento, digamos, en cuanto a su economía? Y por lo tanto, ¿qué cantidad de dinero se está poniendo en riesgo diariamente si esas condiciones de inseguridad continúan y no pueden hacer su tránsito habitual? Claro, son más de 15.000 millones de pesos diarios los que dejan el gremio deja de percibirlos. Más de 15.000 millones de pesos es una cifra importante teniendo en cuenta lo que usted ha dicho. Nosotros en el departamento de Nariño somos más de 13.000 camioneros. Nuestro departamento, la economía de nuestro departamento se basa netamente en la agricultura y el transporte. A falta de industria, aquí todos somos, la gran mayoría de personas somos transportadoras o nos dedicamos a la agricultura. La vía panamericana es la única vía por donde puede movilizarse toda esa carga que llega desde el centro del país. ¿Cuáles serían sus alternativas? Nosotros tenemos una vía aparte de la Panamericana, que es el trampolín de la muerte, que este gobierno lo ha rebautizado y le ha puesto el trampolín de la biodiversidad. Es una carretera que se construyó por allá en 1927 y que todavía funciona, pero que es una absoluta trocha entre Pasto, San Francisco y Mocoa, pero que es una carretera no apta para tractomula. Pero cuando tenemos problemas como en este, que se afectó el puente sobre el río Mayo en la frontera entre Remolino y Cauca, nos obliga a transitar por una vía alterna que es entre Pasto, La Unión, Mercaderes, Mojarras. Es la vía antigua por donde se transitaba antes de que se construyera la Panamericana, pero hay que tener en cuenta que es una carretera con demasiadas dificultades que no
está preparada para que transiten varios vehículos de carga y mucho menos en ambos flujos. En eso estamos dialogando y mirando con el INVIAS cuál va a ser la posibilidad de poder tener un tránsito que sea adecuado para nosotros los camioneros en este tramo, en el caso de que la Panamericana se cerrara. Usted nos ha contado, además, señor Andrés, que con este gobierno se han sentado 6 veces a conversar con el gobierno nacional para exigir justamente esas medidas de seguridad. En esas ocasiones, ¿ustedes qué acciones o como compromiso han recibido por parte del gobierno? ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué hace falta? Tristemente, esta es la crónica de varias muertes anunciadas. Qué triste tener que hablar de muertes. Nosotros como agremiación, la Asociación Colombiana de Camioneros, en muchas ocasiones, en más de 6 veces, nos hemos sentado aquí, en el departamento de Nariño, con el ministro de Defensa y con quien hemos entablado un diálogo. La verdad, él ha sido receptivo y nos ha atendido, pero lastimosamente todo lo que se ha hablado, nada se ha cumplido. El tema de inseguridad y orden público no ha mejorado, al contrario, estamos, creo yo, que como ninguna fecha antes, porque es que ya que llega a haber asesinato de civiles, secuestro de vehículos, hurto de mercancías, extorsión a nosotros los transportadores, pues esto no lo habíamos visto. Y la verdad, nos sentimos totalmente abandonados por parte del gobierno nacional. No vamos a poder seguir ejerciendo esa labor de seguir transportando y llevando desarrollo y progreso al país. Por eso la Asociación Colombiana de Camioneros, con sus 14 juntas directivas a nivel nacional y después de haber hecho un análisis con mucha conciencia, le hemos hecho un llamado a nuestros asociados de que se abstengan de viajar en las carreteras del sur del país, tanto del Cauca, de Nariño, el Huila y el Putumayo, toda vez que no tenemos las garantías constitucionales por parte del gobierno nacional. Tememos por nuestras vidas, tememos por nuestra integridad y también tememos por nuestro patrimonio. Ese es un llamado vehemente que hace la asociación a través justamente de un comunicado oficial que emitieron el día de hoy, en el que rechazan desde luego todas las acciones violentas que se han cometido en el suroccidente del país, particular esta en la que un camión fue incinerado que transportaba pollos, pero también en ese comunicado, y quiero hacer referencia exacta a este apartado que está allí, señor Andrés, dice: los camioneros seguiremos en las vías, pero exigimos por ello, además, o instamos por ello a nuestros camioneros agremiados a que se abstengan de prestar el servicio. Hemos conversado anteriormente también con el señor Edinson Mena, él es el presidente de la Asociación de Camioneros Seccional Ipiales, y él dice: no queremos hacer un paro, tenemos compromisos, nos dedicamos a esto, vivimos de esto, pero no podemos seguir transitando en una vía que es insegura. En este momento, ¿la Asociación de Camioneros llama a paros o no? No, la Asociación Colombiana de Camioneros es muy concreta, pero también es coherente al entender de que un paro camionero nacional pues afectaría directamente a la economía y a la economía del país y a las economías de todos los colombianos. Nosotros la determinación es, y como recomendación a nuestros asociados, es no transitar por las carreteras del sur del país hasta que no tengamos garantías constitucionales para poder hacerlo. En este momento se descarta por el momento una inmovilización o un paro, como usted lo dice, pero sí tenemos en cuenta de que no podemos transitar por las vías del sur del país porque no hay nada que garantice nuestra libre movilidad, nuestra vida, nuestra integridad y, vuelvo y digo, nuestro patrimonio. E insisto entonces en eso mismo que usted menciona, no hay industria, ustedes se dedican a transportar alimento, a mover la economía del país sobre esos camiones. ¿Cuáles van a ser entonces sus alternativas si estas condiciones continúan? Mire, recordemos que anexo a este gravísimo problema, también tenemos el problema prácticamente del cierre absoluto de la frontera entre Colombia y el Ecuador. Una frontera que le daba dinamismo a la economía y que, por supuesto,
utilizaba los vehículos de carga colombianos. Si bien es cierto, son cargas transitorias que entran al país y que van hacia el interior, también hay cargas que salían del país y que iban hacia el resto de Sudamérica. La frontera quedó totalmente muerta, una preocupación inmensa, no solamente por nosotros los camioneros, quienes nos ha tocado desplazarnos al interior del país para poder trabajar, ya que este sector de la patria quedó totalmente muerto en temas económicos. La preocupación de toda la gente que vive de la cadena productiva del transporte de carga, braceros, bodegas, montacargas, estaciones de servicio, hotelería, restaurantes, etcétera, etcétera, han tenido que cerrar sus puertas y de igual forma nosotros los camioneros tuvimos que vernos desplazados para poder trabajar al interior del país. Por esa razón, sumado al tema de inseguridad, pues la decisión, sin querer hacer más daño al país, es evitarnos transitar por las vías de Colombia. No hemos tomado por el momento ninguna determinación de hacer ninguna inmovilización o ningún paro, aunque no se descarta. Por supuesto que no se descarta, pero por el momento esa no es la determinación de la Asociación Colombiana de Camioneros. Justamente sobre eso, a lo que usted hacía referencia, a las restricciones entre Colombia y Ecuador, eran 5.2 millones de dólares lo que se movía a diario entre ambos países. Ahora es solo el 27% de esa mercancía, de esos 5.2 millones de dólares diarios. Entonces hay una preocupación para el sector, ya no solo de la seguridad en las vías, sino también de lo económico y de todo lo que puede afectar la competitividad de este gremio, pero del que subsiste no solo un departamento, sino las regiones también. ¿Cuál es su llamado al gobierno nacional para que estas condiciones mejoren de cara a una mejor calidad de vida también y de dignidad para este gremio? Recordemos de que Nariño es una de las despensas del país. Todos los productos agrícolas que produce esta hermosa tierra salen y se utilizan en el resto de Colombia. Acá producimos papa, acá producimos café, del mejor café del mundo, producimos leche, hay producción de muchos productos agrícolas que son necesarios para la despensa del país. Y el llamado fundamental al gobierno, que necesitamos que ejerza su gobierno. Necesitamos que en estos 3 meses que le quedan nos brinde las garantías necesarias para poder ejercer nuestra labor, que es transportar. Que no podemos salir de nuestras casas con esa incertidumbre si vamos a volver o no, o que si nos van a robar o no, o que si nos van a secuestrar, o que nos van a robar los vehículos o nos van a extorsionar. La garantía tiene que brindarla el gobierno nacional a través del Estado. Y nosotros seguiremos, como siempre, llevándole progreso al país a cada rincón, sin dudarlo, porque es que esa es la labor que nosotros queremos y que somos especialistas en hacer, transportar. Pero si el gobierno nacional no nos brinda las garantías, pues lógicamente nos limitaremos a ello. Señor Andrés, le agradecemos muchísimo este espacio aquí en Noticias Caracol en Vivo para contarnos su situación, qué es lo que está pasando en las vías del país, pero también las exigencias al gobierno para poder realizar esta labor diaria que tanto le aporta al desarrollo de los colombianos. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.